es cuando se lo polimeriza y se presentan los polietilenos. Por eso es que tienen esta sigla. PES quiere decir que son polietilenos. Este viene a ser el monómero, el etileno, y cuando se polimeriza mediante una serie de aditivos y qué sé yo, entonces vuelve un polímero, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es prácticamente un grano, mientras que cuando se juntan estos componentes del etileno uno detrás de otro, forman un componente que más o menos parece un espagueti, ¿no? Un plato de espagueti estaría, digamos así, desordenado cada cadena de cada polietileno, ¿no? Y en los polietilenos tendríamos tres tipos. Uno que se llama el más importante, que es el de alta densidad, ¿sí? High Polyethylene Density, HPDE, ¿ya? Y los otros menos importantes serían el de baja, que sería con L, LPDE, y el de intermedia, que sería con dos L's. Luego tendríamos la posibilidad de dos productos que vamos a ver ahora. Para darles una idea, esta molécula que estamos viendo aquí del etileno tiene esta forma, ¿no? Así vamos a poner aquí para que más o menos tengan una idea. Tiene una forma coplanar, o sea que cada enlace está en paralelo uno con otro, y aquí viene un carbón, y aquí viene el otro carbón. ¿Está claro? Entonces, puedes recibir un ataque, o en este caso puede ser de oxígeno, ¿bien? Puede ser de oxígeno, como también puede ser de cloro, ¿ya? Cloro. Entonces, cuando tenemos el ataque de oxígeno, perdón, esto no está bien, sacamos, cuando tiene un ataque de oxígeno, o sea, esto se llama una reacción de oxidación, obtenemos el óxido de etileno, ¿no? Y el principal componente de uso final son los glicoles, ¿sí? Que voy a poner. Glicol. ¿Para qué sirven los glicoles? Básicamente se llama anticongelante. Si quieren, detrás del glicol pónganle anticongelante. Es un componente que sirve para el enfriamiento de motores, generalmente de motores de automotores, y también para las alas de los aviones, ¿sí? Como los aviones vuelan a una gran altura, entonces necesitan tener una buena cantidad de glicol para evitar la formación de hielo en las alas, ¿sí? Entonces, estos glicoles tienen, digamos, una demanda bastante grande. Y cuando hay un ataque aquí de cloro, sí, me voy a poner cloro aquí. Cloro, vamos a obtener cloruro de etileno, ¿sí? Cloruro de etileno, que es el monómero, ¿sí? Cloruro de etileno. Cloruro de etileno. Bien, este cloruro de etileno, que ya les hemos dicho, es el monómero,
y cuando se polimeriza, obtenemos el PVC, que es el policloruro de etileno, ¿no? Bien, entonces el PVC sirve básicamente para la fabricación de tuberías, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la construcción de edificios, viviendas, qué sé yo, necesitan aducción con tubería de PVC, como también alcantarillado con este mismo, digamos, material, ¿no? Y una parte que sí vamos a ver en pequeña escala, porque bueno, no es una participación muy grande. Aquí es a la inversa, ¿no? El etileno se añade al benceno, ¿ya? Al CH6 con etileno, vamos a obtener estireno, ¿no? Aquí vamos a poner estireno. Estireno, ¿sí? ¿Cuál es el principal producto del estireno? Es el poliestireno, que es el PS, ¿no? Estireno. Bien, esa sería básicamente la llave que tenemos en el tema, digamos, de los subproductos del etileno. Y eso lo podemos ver ya en las mismas presentaciones, ¿no? Entonces, seguimos. Bien. En esta parte, a modo de repaso, están prácticamente todos los componentes que tenemos del etileno, ¿no? Aquí está el producto etileno. Entonces, esto es básicamente el resumen del capítulo 6, ¿no? Capítulo 6. Y aquí tendríamos las principales aplicaciones que tiene el etileno, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso tendríamos polietilenos de alta densidad, de baja densidad y de intermedia, ¿no? Y aquí pueden ver para qué sirve, ¿sí? Para distintas aplicaciones. El segundo, aquí tendríamos el policloruro de vinilo, ¿sí? Que es el PVC, generalmente es para la construcción, se puede ver aquí, Building and Construction. Luego tendríamos óxido de etileno, que sirve para glicoles. Luego tendríamos el estireno, que tiene también esta, digamos, aplicación. Y esta última, olefinos lineales, no es necesario, ¿no? Entonces, solo lo que les he dicho, estas cuatro son las que tendríamos que ver. Bien, el óxido de etileno es el producto que se obtiene por la oxidación del etileno, ¿no? Por lo general, cuando se oxida, se forma una especie de puente, ¿no? Y se forma, como están viendo en este dibujo aquí, un puente de oxígeno. Entonces, a este puente de oxígeno se llama epóxido, ¿no? Epóxido. Bien, ahí están las aplicaciones. La más importante es para la obtención de glicoles. Luego el óxido de etileno, ya hemos dicho, es un producto de la familia de los epóxidos. ¿Sí? Y en esta familia tendríamos básicamente, de acuerdo a la IUPAC, la denominación de oxirano, ¿no?
El óxido de etileno se lo maneja bajo presión, sin embargo, a condiciones normales es un gas, ¿no? En cuanto a la demanda de etileno, podemos ver aquí que básicamente la materia prima más importante sería la nafta y en segundo lugar sería el etano, ¿no? Etano propano. En demanda por uso, podemos ver que los polietilenos ocupan la mayor cantidad. ¿Sí? Aquí tendríamos de alta, de baja y de intermedia. El óxido de etileno tendría un 15%. El PVC sería el 10% y los demás serían en menor cantidad, ¿no? En cuanto a la producción mundial, como podemos ver, básicamente el 70% va dirigido a la obtención de óxido de etileno, ¿no? Aquí tendríamos los precios que están aproximadamente alrededor de unos 100 centavos de dólar por tonelada. Y el óxido de etileno se produce por oxidación directa del etileno, ¿no? Entonces, esta sería la reacción. Aquí tendríamos el etileno más un ácido débil, generalmente es un ácido carboxílico. Y aquí se obtiene el epóxido, ¿no? Más un alcohol, que generalmente es el efecto secundario de esa reacción. En cuanto a la oxidación gaseosa, sí es importante indicar que para la obtención del epóxido se necesita solamente media cantidad de oxígeno, ¿no? Si tendríamos un exceso de oxígeno, ya no vamos a poder obtener, en este caso, el óxido de etileno, sino vamos a obtener dióxido. El catalizador usado tiene las siguientes particularidades. Es un generador electrofílico que no quite hidrógenos en el enlace, no posee sitios ácidos que formen acetaldehído, tiene que ser activo y tiene que tener un área para evitar conversiones, ¿no? El catalizador usado en esta ecuación es plata soportado en un promotor de ácido clorhídrico. Ahí tendrían el catalizador de plata. Y la velocidad de formación del óxido de etileno se incrementa con la presión parcial del oxígeno, ¿no? Entonces, es muy importante la concentración del etileno, así como la presencia de la plata. Este sería el proceso para la oxidación del etileno y como pueden ver aquí, el equipo más importante sería el reactor, ¿no? Entonces, a este reactor se introduce etileno, inhibidores, metano y oxígeno, ¿no? Y luego ya tendríamos distintos equipos de absorción y de destilación hasta obtener aquí el óxido de etileno. Y aquí tendríamos generalmente agua, ¿no? Este diagrama de flujo no es necesario que lo vean, pero básicamente si quieren analizarlo es simplemente un balance de materia, ¿no? En cuanto a las condiciones que tenemos, vamos a ver que tendríamos la temperatura de entrada entre 240 a 280 grados centígrados, la presión de entrada 14 a 24 bares, el contenido de cloro está entre 2 a 3 ppm y el control cinético es del 7 al 15%. Los reactores son multitubulares, como los que estamos viendo aquí arriba. Sí, están llenos de tubos en forma vertical en el reactor, ¿no? Bien, vamos a ver ahora el cloruro de polivinilo. En el caso del PVC,
podemos tener este tipo, digamos, de configuración, donde, digamos, la molécula de cloro está en verde, ¿no? Entonces, el cloro le da, diríamos, esa particularidad al PVC. Y es un plástico durable, fácil de acomodar y barato. El cloruro de polivinilo, ya hemos dicho que la aplicación es para la construcción, y la primera preparación data de 1872 de un señor Baumann, mientras que la patente viene a ser del año 1930. La mayoría de los productos del mercado son durables para un uso prolongado en el tiempo, ¿no? El consumo de PVC está grandemente influenciado por la industria de la construcción. Entonces, aquí podemos ver cerca del 80% va a tuberías, 7% va a consumo institucional, 6% a empaques, 5% a eléctrico, y los demás son ya aplicaciones más pequeñas, ¿no? El PVC ha demostrado ser el termoplástico más versátil en el amplio espectro de aplicaciones, y podemos ver aquí que la producción en estos momentos está alrededor de 80 millones de toneladas al año. ¿Cómo es el proceso de fabricación? Básicamente sería obtener gas natural. Del gas natural obtenemos etileno, ya sabemos cuál es la línea, y para la obtención del cloro se hace salmuera con la sal, se extrae cloro, se unen los dos, se obtiene un dicloruro de etilo, luego tendríamos un monómero que se llama cloruro de vinilo, BCM, y luego pasamos a una resina de cloruro de polivinilo hasta la polimerización como PVC. Las reacciones no es necesario que sepan porque son reacciones mucho más complejas de las que estamos viendo aquí, pero como pueden ver, se necesita una sal para transportar el cloro y fijarlo dentro, digamos, lo que es la molécula de etileno, ¿no? La parte de remoción de calor a altas temperaturas es muy importante, y estas temperaturas no tienen que exceder los 300 grados centígrados. Los tipos de reactores utilizados son en este momento lecho fijo multitubular, ¿no? Bien, en el caso, diríamos, de la fabricación, como pueden ver, ya es más compleja. Y en este caso vamos a ver que solamente tendríamos un proceso que ya se asemeja mucho a los procesos de obtención de polietilenos, ¿no? Donde se les añade una serie de aditivos y qué sé yo. Pero es suficiente que sepamos hasta la ecuación, ¿no? Simplemente. Ahí tendríamos un reactor que es tipo marmita. Y estos serían, digamos, los aspectos toxicológicos, ¿no? El PVC es altamente contaminante y tiene una serie, diríamos, de problemas en la fabricación. Bien, en cuanto a la estructura, hoy en día se hacen estructuras de tubería biorientada, ¿no? Y para ese tema de bioorientación se utiliza calcio. Antes se usaba plomo, pero ahora se ha visto que el plomo es altamente contaminante también, ¿no? Entonces se utiliza un compuesto de calcio
o también de COS, que no es tan contaminante como el anterior. Bien, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Bien, entonces, en el caso en que se corte la reunión, porque nos quedan 8 minutos, entonces se vuelven a conectar, ¿sí? Para el tema del, en este caso, del cumeno. Bien, en el caso del cumeno, lo que tenemos que ver en este caso es que el cumeno es básicamente el cumeno es básicamente el isopropilbenceno. Eso quiere decir que se añade benceno más propileno, ¿sí? Benceno más propileno. Es un líquido aromático, penetrante, incoloro. Su temperatura de inflamación es de 25 grados. Y esta sería la cadena, ¿no? Entonces, esta cadena sí tienen que saber. O sea que aquí añadimos benceno más propileno, obtenemos cumeno. Y este cumeno tiene dos fracciones, una que va hacia fenol y otra que va a acetona. El fenol puede pasar a ciclohexanona y caprolactama y luego a nylon 6, mientras que la acetona puede pasar a metilmetacrilato y solventes, ¿no? También el fenol y la acetona se pueden unir y se forma bisfenol A, y de ahí sacamos resinas epóxidas o si no policarbonato, ¿no? Hay una tercera línea que sale del fenol que puede obtenerse a través de resinas fenólicas, ¿no? Pero lo más importante sería nylon 6, policarbonato y solventes, ¿no? Solventes, policarbonato y nylon 6. El cumeno es un petroquímico intermedio, se utiliza para la síntesis de la acetona y el fenol. A mediados de la década del 60 se desarrolló el proceso de oxidación directa del propileno y tendríamos estas ecuaciones, ¿no? Entonces, benceno más propileno con un catalizador de ácido fosfórico obtenemos cumeno, ¿sí? Pero también hay otras líneas. Este cumeno más oxígeno, obtenemos hidroperóxido de cumeno, está aquí, y luego pasamos a fenol y acetona, ¿no? Fenol y acetona. Bien, la ABB Lummus ha desarrollado un proceso con estas condiciones. Como pueden ver, tenemos mayor cantidad de benceno que propileno, 0,65 a 0,35, y esta sería el diagrama de flujo para la obtención del cumeno, está aquí arriba, ¿no? El cumeno se forma por la alquilación catalítica del benceno y del propileno, eso ya hemos dicho. Aquí tendríamos el proceso Lummus, que es parecido al anterior. Y luego tendríamos que la química del proceso sería esta, ¿no? O sea, pero yo creo que básicamente es mejor que simplemente tengamos en cuenta la anterior ecuación, ¿no? Pero esta es una ratificación de eso. Bien, ¿cuál es el reactivo limitante? En este caso se usa en exceso el benceno, ¿sí? Y la pureza que se obtiene de cumeno es generalmente el 99,9%, ¿no? Lo demás serían impurezas en ppm. Y aquí tendríamos las condiciones para la planta de obtención de cumeno, que son, digamos, las básicas, ¿no? Finalmente, aquí podemos ver
digamos, la fabricación de acetona y fenol. Entonces aquí tendríamos cumeno más aire, pasamos a una reacción de oxidación, a una de neutralización, y aquí se obtiene ya la purificación de acetona y de fenol para obtener los dos productos, ¿no? El cumeno es oxidado en un proceso de alta eficiencia y ya hemos dicho, los productos más importantes serían fenol y acetona. En las subsiguientes filminas estarían, digamos, los consumos que tenemos, tanto de producción y consumo de estos productos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que tendríamos en utilización, en porcentaje, y aquí tendríamos en toneladas por año, ¿no? Entonces, como pueden ver, para el 2016 estamos ya cerca a 5 millones de toneladas por año de cumeno, ¿no? Y estas serían los mayores derivativos que tenemos del fenol. Ahí pueden ustedes verificar cuáles son, digamos, las mayores aplicaciones, ¿sí? Y esta parte de caprolactama ya no vamos a ver, ¿sí? Solamente van a ver hasta la filmina 20. Esta parte de la 21 ya no entra, ¿no? ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Sí, sí, pues. No, pues el nombre, a ver, para que entiendan un poco mejor, tienen que ver este tema en APA. Sí, es un sistema para definir las fuentes que tenemos que tener. Entonces, ustedes tienen que sacar una cantidad de escuelas, porque si ustedes me repiten el mismo autor, ¿está bien eso? Tiene que, claro, tienen que ser distintos autores sobre el mismo tema. Por algo tienen que hacer su fichero. Entonces, solamente tiene que aparecer el apellido y el año. Entonces, cuando yo veo el apellido y el año, me voy a la bibliografía que está atrás, ¿ya? Y cada punto, por ejemplo, bibliografía, tiene que estar en una hoja aparte, no tiene que estar seguido.